Bienvenidos sean todos ustedes. Este es un espacio creado para compartir, como una gran comunidad. Aquí, a través de historias y experiencias personales, descubrirás cómo la fe en Dios puede ser un faro de esperanza en los momentos más difíciles. Juntos, testificamos que, con fe, lo extraordinario es posible y los milagros pueden suceder. Tu historia de fe también tiene lugar aquí. Si deseas compartirla, no olvides dejarla en los comentarios o bien al correo de contacto. Sin más que decir, por el momento comencemos. Claudia Ramírez siempre decía que no necesitaba a Dios. Desde niña había visto a su madre rezar con devoción, hablar de milagros y de la fe como si fuera un tesoro. Pero Claudia nunca entendió ese mundo. Para ella, lo único real eran los hechos comprobables, las pruebas, la lógica. La fe, pensaba, era simplemente un refugio para los débiles. Claudia había hecho de su carrera periodística un escudo contra todo lo que sonara a religión. Cada vez que alguien mencionaba a Dios, ella respondía con una sonrisa sarcástica. Si la pudiera resolver problemas, no habría guerras ni pobreza en el mundo, decía con frialdad. Pero en el fondo, su rechazo no era solo intelectual. Había heridas en su corazón. Cuando era adolescente, pidió a Dios que salvara a su padre enfermo, y él murió. Desde ese día, juró no volver a pronunciar el nombre de Dios. La fe había muerto para ella, y con los años, se convenció de que nunca la necesitaría. Su vida giraba en torno a su trabajo, reportajes, entrevistas, viajes, reconocimiento. Era una reportera incisiva, dura, conocida por desmontar creencias populares con preguntas incómodas. En su última investigación, había escrito contra las procesiones religiosas de la ciudad, burlándose de la fe de la gente. Su artículo se tituló La ilusión de un Dios invisible. Por eso, cuando su jefe la llamó a la oficina y le dio la nueva asignación, Claudia casi rió. «Quiero que vayas a San Miguel del Río, un pueblo lleno de historias de milagros. Quiero que lo investigues a fondo», dijo él. Claudia arqueó una ceja. ¿Milagros? Lo único que encontraré será ignorancia y necesidad disfrazadas de fe. Mientras salía de la oficina con la carpeta en la mano, murmuró para sí. A ver qué invento escriben ahora sobre Dios. No importa, yo lo desenmascararé. No sabía que aquel viaje no sería un reportaje más. No sabía que su vida estaba a punto de encontrarse con la fe que tanto había despreciado, y con el Dios que juró no volver a nombrar. El camino hacia San Miguel del Río era largo, serpenteante y rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. Claudia conducía con firmeza, pero no podía evitar sentir un extraño nudo en el estómago. No era miedo, ni cansancio. Era algo que no podía explicar, como si el Dios en el que no creía la observase desde lo alto. La fe que siempre había rechazado empezaba a susurrarle que algo cambiaría ese día. Mientras avanzaba por la carretera estrecha, pensaba en cómo escribiría su reportaje. Cada curva era un recordatorio de su escepticismo. Aquí no hay milagros, no hay Dios, solo carreteras peligrosas y accidentes esperando suceder, murmuraba. Pero la montaña parecía viva. Cada ráfaga de viento, cada sombra de los árboles, le hablaba de un Dios que no podía ver pero que, de alguna manera, sentía. La fe, tan olvidada, comenzaba a asomarse en su interior. Tal vez, pensó Claudia, solo tal vez haya algo más que mis ojos puedan percibir. Tal vez la fe no sea solo un cuento para débiles. A medida que el sol bajaba, los colores del cielo la envolvían. La luz dorada iluminaba los picos de las montañas, y Claudia sintió un extraño escalofrío. Por un instante, cerró los ojos y, casi sin querer, murmuró: «Si hay un Dios, protégeme en este camino». Nunca había pronunciado esas palabras en serio. Nunca había sentido la fe tan cerca. Sin embargo, el susurro de su voz era honesto, puro, casi desesperado. Porque aunque no lo admitiera, había algo en ella que necesitaba creer.
Las horas pasaban y Claudia continuaba conduciendo. El silencio del bosque era abrumador, pero reconfortante. En ese momento, sin saberlo, su corazón comenzaba a abrirse a la fe y al Dios que la acompañaba en cada curva, en cada sombra, en cada brisa. Y entonces sucedió, una curva traicionera, un instante que cambiaría todo. Claudia avanzaba por la carretera de San Miguel del Río, convencida de que su escepticismo era invulnerable. La palabra Dios no significaba nada para ella, la fe era solo un recuerdo lejano, enterrado en su corazón desde hace años. Pero en ese instante, mientras la camioneta serpenteaba entre curvas y precipicios, la vida decidió recordarle que no todo se puede controlar. Un camión apareció de frente en una curva cerrada. Claudia giró bruscamente el volante. El vehículo resbaló sobre la grava suelta, se salió del camino y cayó por el barranco. La caída fue violenta, el metal crujía y su cuerpo se sacudía entre los restos. En medio del dolor, del miedo y del silencio del bosque, Claudia abrió los ojos. Todo estaba oscuro y torcido. El corazón le latía con fuerza y un pensamiento surgió sin que pudiera evitarlo. Dios, ayúdame, si estás ahí, por favor. Nunca había pronunciado esa palabra con sinceridad. Nunca había sentido la fe nacer tan intensa en su interior. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo y la sangre, su voz temblaba mientras repetía: Dios, necesito tu ayuda, no quiero morir así. El tiempo parecía detenido. Cada segundo era una eternidad. Claudia luchaba por moverse, pero su pierna estaba atrapada entre los fierros retorcidos. Sentía que la vida se le escapaba, y con cada respiración, la fe crecía más fuerte dentro de ella. Por primera vez, Claudia comprendió que la vida era frágil, y que un Dios poderoso estaba allí, escuchando su súplica. Horas después, un campesino que pasaba por un sendero escuchó su débil grito. Descendió hasta encontrarla y pidió ayuda. Los rescatistas llegaron a tiempo, y Claudia fue sacada entre sollozos, agradeciendo a aquel Dios que la había sostenido cuando todo parecía perdido. Mientras la levantaban de entre los restos del vehículo, Claudia murmuró otra vez, más firme: Gracias, Dios, gracias por no abandonarme, gracias por darme fe. Y en ese instante, en medio del dolor y la vulnerabilidad, Claudia supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La fe había nacido en su corazón, y con ella, un nuevo comienzo junto al Dios que hasta entonces había ignorado. Claudia yacía entre los restos retorcidos de la camioneta, el dolor atravesándole cada músculo y hueso, pero su corazón estaba más despierto que nunca. Nunca había sentido la fe de manera tan intensa, y por primera vez, reconocía que la palabra Dios tenía poder en su vida. Cada grito, cada súplica que había escapado de sus labios había sido escuchada. De repente, un sonido, un murmullo humano. Un campesino descendía por el barranco siguiendo un sendero apenas visible. Escuchó un débil grito y se acercó. Con paciencia y fuerza, logró liberarla parcialmente del metal que la aprisionaba. Tranquila, señora, no se preocupe. Todo va a salir bien, dijo el hombre. Claudia apenas podía responder, pero un pensamiento recorría su mente: este hombre ha llegado justo cuando más lo necesitaba. ¿Puede ser coincidencia? No, esto es Dios actuando. Mientras la ayudaban los rescatistas, cada movimiento era un recordatorio de que la vida la sostenía. Claudia no podía dejar de agradecer en voz baja. Gracias, Dios, por enviarlo. Gracias por escucharme. Gracias por darme fe para creer. Cuando finalmente fue llevada a un lugar seguro, algo cambió dentro de ella. La fe que hasta ese momento era un sentimiento incierto, empezó a ser certeza. Cada gesto de ayuda, cada palabra amable, parecía la manifestación de un Dios que no la había abandonado ni un instante. Al día siguiente, cuando Claudia pudo levantarse y mirar hacia la montaña que llevaba al pueblo, sintió que cada paso que diera estaría acompañado de algo más grande que ella.
No era solo un accidente, era un encuentro con Dios, una prueba tangible de que la fe podía sostener incluso en los momentos más oscuros. San Miguel del Río no será solo un reportaje, pensó mientras contemplaba el horizonte. Será mi camino hacia Dios, hacia la fe que hasta ahora había ignorado. Ese día, Claudia entendió que su vida estaba marcada por un propósito mayor. Que la fe no era teoría ni ilusión. Que Dios estaba ahí, guiándola paso a paso, y que cada instante de su existencia era un regalo que debía reconocer y agradecer. Claudia Ramírez despertó en la camilla del hospital con el cuerpo dolorido y la mente llena de preguntas. Nunca había sentido tanto miedo, tanta fragilidad. Su ateísmo se tambaleaba como una hoja al viento. Durante el accidente, cuando creyó que iba a morir, había pronunciado la palabra Dios. Y esa palabra, que antes era un eco vacío en su vida, ahora resonaba con fuerza en su corazón. La fe había surgido en medio del dolor, como una luz en la oscuridad. Mientras la vendaban y revisaban sus heridas, Claudia recordaba cada instante del accidente, la caída, el barranco, el grito de su corazón pidiendo ayuda. Se preguntó cómo era posible que un campesino pasara por ahí justo en ese momento. ¿Coincidencia? ¿Azar? Pensó. No, algo más grande había intervenido. Algo que ella no podía ver, pero que había actuado para salvarla. Esa noche, sola en la habitación del hospital, miró al techo y habló por primera vez desde el fondo de su alma. Dios, si realmente existes, muéstrame, dame señales, dame fe para entender. No sabía qué esperaba, pero algo cambió en su interior. Sintió una paz extraña, como si un peso invisible se hubiera levantado de su pecho. Cada respiración se volvió más tranquila, cada latido parecía susurrarle que Dios estaba allí, que no estaba sola. Durante los días siguientes, Claudia comenzó a notar cosas que antes habría ignorado. La generosidad del personal del hospital, la dedicación de los médicos, el simple hecho de despertar cada mañana. Todo parecía un hilo invisible de providencia que la conectaba con un Dios más grande que su lógica. Una tarde, mientras miraba el cielo desde la ventana, pensó en el accidente y en cómo su vida había sido salvada. Sintió un agradecimiento tan profundo que las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Fue en ese momento cuando comprendió. No puedo explicar esto solo con ciencia. Esto es real. Esto es Dios. Esto es fe. Claudia todavía no entendía completamente todo lo que la fe podía hacer, pero sabía que había algo mayor que ella, algo que escuchaba sus palabras, que la sostenía incluso cuando no lo creía posible. Su corazón comenzaba a abrirse a la existencia de Dios, y con cada oración torpe y sincera, su fe se hacía más fuerte. Por primera vez, Claudia experimentaba lo que había negado durante toda su vida, que la fe no era debilidad, sino un puente hacia lo que no se ve, pero se siente, y que Dios siempre estaba ahí, incluso cuando ella no lo reconocía. Cuando Claudia llegó finalmente a San Miguel del Río, un aire tranquilo y cálido la recibió. El pueblo parecía detenido en el tiempo, casas sencillas, calles empedradas y gente que saludaba con una sonrisa. Allí, la palabra Dios no era solo un concepto, era la fuerza que movía cada acción, cada mirada, cada gesto. La fe no estaba escrita en libros ni discutida en debates, se respiraba en el aire. Claudia observaba todo con ojos nuevos. Cada persona que encontraba parecía irradiar una confianza serena, una fe que ella nunca había conocido. Una mujer cargando cestas de frutas murmuraba: «Gracias a Dios por este día». Y un anciano recibiendo agua de un pozo cerraba los ojos y susurraba: «Que Dios bendiga este lugar». Al principio, Claudia pensó en cómo escribiría su reportaje para desacreditar la fe de estas personas. Pero algo en su interior se resistía. Cada gesto, cada sonrisa, parecía un testimonio silencioso de que la fe y Dios existían más allá de lo que ella podía comprobar. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza central,
vio una pequeña iglesia y decidió entrar. El aroma a velas y a incienso la envolvió, y de repente sintió un calor inexplicable en el pecho. Su mirada se cruzó con un niño que rezaba con fervor. Sus palabras dirigidas a Dios eran simples, sinceras y poderosas. Claudia escuchó y por primera vez entendió que la fe podía ser pura y verdadera, no un invento humano. Se sentó en un banco, cerró los ojos y murmuró: Dios, nunca pensé volver a buscarte, pero aquí estás, mostrándome la fe en cada mirada, en cada gesto. Ayúdame a comprender. Durante los días siguientes, Claudia comenzó a convivir con los habitantes del pueblo. Cada historia que escuchaba, cada milagro que le contaban, reforzaba en ella la certeza de que Dios existía. La fe que antes había negado empezaba a convertirse en una luz que guiaba sus pasos, transformando su corazón y su manera de ver la vida. Por primera vez en mucho tiempo, Claudia comprendió que la fe no era irracional, era la conexión directa con un Dios que estaba presente, actuando en los pequeños detalles y en los grandes milagros. Y mientras recorría las calles de San Miguel del Río, supo que su viaje apenas comenzaba y que su encuentro con Dios sería algo que cambiaría su vida para siempre. Claudia Ramírez había llegado al corazón del pueblo, y con cada día que pasaba, su corazón se sentía más ligero, más abierto a la fe. Sin embargo, todavía había dudas en su mente. ¿Era esto real, o solo ilusiones de quienes necesitaban creer en Dios? Hasta que una tarde, algo cambió para siempre. Mientras caminaba por la plaza, se encontró con doña Margarita, una anciana conocida por su profunda devoción y su cercanía a Dios. La mujer la miró a los ojos, sin decir palabra, le tomó las manos. Claudia sintió un calor que no venía del sol ni del cuerpo de la anciana, era un calor que parecía venir del cielo mismo. Claudia, cierra los ojos y ora conmigo. No tienes que creer aún, solo siente, susurró doña Margarita. Claudia dudó, pero obedeció. Cerró los ojos y por primera vez permitió que su corazón hablara en voz baja. Dios, si estás aquí, muéstrame, dame fe, ayúdame a entender. Al principio, todo fue silencio. Pero luego, algo cambió. Sintió una paz profunda, un abrazo invisible que envolvía todo su ser. Las dudas, los miedos, el escepticismo, parecían disolverse ante la presencia de algo más grande que ella. Su corazón latía con fuerza, y en ese latido nacía una certeza: Dios existía. Durante varios minutos, Claudia permaneció así, en oración, sintiendo cómo su fe se fortalecía con cada palabra, con cada respiración. Comprendió que la fe no era solo creer sin ver, sino sentir que Dios estaba presente en cada detalle de su vida, en cada momento de alegría y de dolor. Cuando abrió los ojos, la mirada de doña Margarita brillaba con comprensión. Dios te escucha, hija. Solo tienes que dejar que la fe guíe tu corazón. Claudia sintió que algo dentro de ella se había roto y reconstruido al mismo tiempo. Su vida ya no podía seguir igual. La fe que había surgido en medio del accidente ahora tenía un nombre, un rostro, una presencia tangible. Dios estaba allí, y ella podía hablarle, confiarle su vida y su corazón. Esa noche, mientras regresaba a la posada donde se alojaba, Claudia murmuró varias veces: Gracias, Dios, por mostrarme la fe verdadera, gracias por estar aquí conmigo. Por primera vez, Claudia no solo creía en Dios, lo sentía dentro de sí, como un fuego que iluminaba todo su ser y transformaba su manera de vivir. San Miguel del Río estaba lleno de historias que Claudia jamás habría creído. Cada vecino tenía un relato sobre la presencia de Dios, sobre milagros que habían cambiado vidas. Al principio, su mente buscaba explicaciones racionales, pero su corazón, lleno de fe naciente, no podía ignorar lo que veía y sentía. Una tarde, la invitaron a visitar a una familia que vivía en las afueras del pueblo. Su hijo pequeño había estado gravemente enfermo meses atrás, y los médicos no habían encontrado solución. Sin embargo,
La familia aseguraba que la sanación había llegado después de un día entero de oración y súplica a Dios. Claudia observó cómo los padres agradecían en voz alta: «Gracias, Dios, por devolvernos la vida de nuestro hijo». El niño corría alegre, saludable y lleno de energía. Claudia sintió un nudo en la garganta. No podía explicarlo solo con ciencia. La fe que hasta hace poco le parecía absurda comenzaba a tomar forma concreta en su corazón. Sintió que Dios estaba allí, actuando en formas que ella nunca había imaginado. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso al pueblo, vio a un hombre mayor que ofrecía pan y agua a los más necesitados. Cada acción estaba impregnada de devoción, de agradecimiento a Dios, y Claudia comprendió que la fe no solo era creer, sino vivir con Dios en cada gesto. En ese momento, murmuró: «Ahora entiendo, la fe no es ilusión. La fe es confiar, amar y reconocer a Dios en cada detalle de la vida». Claudia comenzó a escribir en su cuaderno, no para un reportaje, sino para ella misma. Historias de milagros, palabras de Dios, momentos en que la fe transformaba la vida de las personas. Cada historia reforzaba lo que ya sentía en su corazón: que Dios existía, que la fe era real, y que su propia vida estaba siendo guiada por ese amor invisible pero palpable. Al final del día, Claudia se sentó frente a la iglesia del pueblo, cerró los ojos y respiró profundo. «Gracias, Dios, por enseñarme la fe verdadera, gracias por cada milagro que me permite presenciar, gracias por estar conmigo siempre». Y por primera vez, Claudia no solo observaba la fe de otros, comenzaba a vivirla ella misma, con un corazón abierto y dispuesto a confiar plenamente en Dios. Claudia Ramírez había llegado a San Miguel del Río con la intención de escribir un artículo que ridiculizara la fe y la existencia de Dios. Su cuaderno estaba listo, sus notas organizadas, sus argumentos pensados. Pero la realidad del pueblo, las historias que había presenciado, y sobre todo lo que sentía en su corazón, hicieron que todo cambiara. Se sentó en la plaza frente a la iglesia, mirando a los niños jugar y a los ancianos rezar. Sintió como la fe que había nacido en ella tras el accidente y la oración se consolidaba. Cada historia de milagros, cada gesto de amor y gratitud hacia Dios, no era algo que pudiera negar. Claudia tomó su cuaderno, en lugar de escribir sobre la ignorancia del pueblo, comenzó a escribir sus propias experiencias. Su accidente y cómo Dios lo había convertido en un milagro personal. La paz que había sentido al orar, la primera semilla de fe que creció en su corazón. Los milagros que había presenciado en la gente, la presencia tangible de Dios en cada acción. Murió en ella la reportera incrédula. La nueva Claudia entendió que su misión ya no era exponer, sino testimoniar. Su artículo escéptico nunca se publicaría. Ahora, su propósito era compartir la fe, la existencia de Dios, y cómo un encuentro inesperado podía cambiar la vida de una persona. Esa tarde, mientras se levantaba para ir a la iglesia, murmuró con gratitud: «Gracias, Dios, por abrir mis ojos, gracias por enseñarme la fe, gracias por cada milagro que me permitió ver». En su corazón ya no había dudas. La fe no era un concepto vacío, sino una fuerza viva que guiaba sus pasos y su vida. Claudia había aprendido que Dios no solo existía, sino que estaba presente en cada detalle, en cada respiro, en cada acción de amor que ella veía en el mundo. Por primera vez, Claudia entendió que su historia no era sobre escépticos y creyentes, sino sobre la fe que puede transformar el corazón de cualquiera dispuesto a escuchar a Dios. Claudia regresó a la ciudad, pero no era la misma mujer que se marchó semanas atrás. Su corazón estaba lleno de fe, y su vida, antes dominada por el escepticismo, ahora estaba guiada por la presencia constante de Dios. Cada paso, cada decisión, cada pensamiento llevaba consigo la certeza de que Dios la acompañaba y que la fe podía transformar su vida. Al volver a su trabajo, miró su escritorio con los viejos artículos que había escrito. Historias de incredulidad, de burlas hacia quienes creían en Dios.
Todo parecía distante, casi irrelevante. Ahora entendía que la verdadera misión de un periodista no era solo informar, sino también testimoniar, compartir aquello que transformaba el alma, la fe y la acción de Dios en la vida de las personas. Claudia comenzó a escribir de nuevo, pero esta vez no era un reportaje escéptico. Escribía sobre milagros, sobre la fe, sobre cómo Dios puede aparecer en los momentos más inesperados y cambiar la vida de quienes se abren a Él. Cada palabra llevaba el fuego de su corazón, y cada historia contaba cómo Dios había salvado, guiado y transformado su vida. Incluso en los momentos difíciles, cuando el estrés y la rutina amenazaban con oscurecer su corazón, Claudia cerraba los ojos y susurraba: «Gracias, Dios, por tu fe en mí, gracias por estar siempre a mi lado, gracias por enseñarme a confiar». Ahora sabía que no necesitaba ver para creer, que la fe no es ciega, sino un camino hacia la verdad que solo Dios puede mostrar. Su vida se había convertido en un testimonio, una historia viva de cómo un encuentro inesperado, un accidente y un pequeño pueblo podían despertar en una persona la fe más profunda y auténtica. Claudia nunca dejó de contar su historia, porque comprendió que la fe y la existencia de Dios no eran solo palabras, sino vida, esperanza y milagro en cada rincón del mundo. Y mientras caminaba por la ciudad, sentía en su pecho un fuego constante, el fuego de la fe, la certeza de que Dios estaba con ella, y la gratitud por cada instante de su nueva vida. Esperamos que esta historia te haya gustado. No olvides suscribirte y darnos un like, pero sobre todo no olvides que con fe y el poder de Dios los milagros son posibles. Hasta pronto.